Hola, me llamo David Villa y en esta presentación vamos a ver cómo manejar colecciones de datos en App Inventor. Vamos a ver por qué necesitamos colecciones de datos, vamos a ver cómo manejar datos estructurados y luego una pequeña aplicación en la que aplicaremos estos conceptos. Cuando una aplicación crece incluso mínimamente, es habitual tener que manejar colecciones de datos del mismo tipo, como por ejemplo las notas de los alumnos en un examen. Para ello, App Inventor nos proporciona un tipo de dato, una estructura de datos que se llama lista y que permite, como vemos aquí, fijar una serie de valores que podremos después utilizar en otros bloques. Aparte de establecer los datos de forma específica, podemos crear una lista vacía y después, cuando el programa ya está en marcha, podemos añadir nuevos datos a partir, por ejemplo, de las entradas que nos dé el usuario en la aplicación. Las listas proporcionan varias acciones. Aquí vemos las más importantes: la creación de una lista vacía, la creación de una lista a partir de una serie de valores, como acabamos de ver, la obtención del tamaño de la lista, añadir nuevos elementos a una lista ya existente, pedir un valor específico a partir de un índice. En una lista, los valores están asociados a su posición, que va desde 1 hasta n. También podemos eliminar un valor de la lista a partir de su índice o reemplazarlo por uno nuevo. Vamos a ver un pequeño ejemplo en una aplicación. Aquí vemos la creación de una lista, notas, a partir de 4 valores concretos. Vamos a ver cómo representar esta lista de una forma sencilla en la aplicación. En este caso vamos a utilizar un simple textbox y vamos a utilizar un botón, de modo que al pulsarlo aparezca en el textbox los datos de la lista. Aquí bastaría con añadir un bloque para el clic que diga que debemos fijar la propiedad de texto cuando se haga el clic. De ese modo, al pulsar tendríamos ahí los valores. Si queremos modificar la lista cuando ya está en funcionamiento la aplicación, por ejemplo, vamos a hacer que, aparte de mostrarla, primero introduzcamos un valor nuevo. Entonces vamos a añadir elementos a la lista. Vamos a añadir, por ejemplo, un valor fijo o un 5. Y después volveremos a mostrarla. De ese modo, cada vez que pulsamos el botón, estamos añadiendo un elemento nuevo a la lista. Sin embargo, a veces ocurre que en nuestras aplicaciones necesitamos manejar datos más complejos, datos que requieren campos. Por ejemplo, en nuestra aplicación de quiz, de cuestionario, vamos a tener una lista de preguntas. En cada pregunta habrá un enunciado, que será un texto, una lista con 3 respuestas posibles, que será una lista de 3 textos, y una respuesta correcta, que será el índice de la lista anterior que corresponde con la respuesta correcta. Entonces, de ese modo, una pregunta de nuestro quiz sería algo de este estilo. Tenemos una lista con una cadena, con la pregunta, otra lista con las posibles respuestas y el valor de la respuesta correcta, que en este caso, de quien utiliza la frase multiplícate por 0, sería Bart. Esto es solo una pregunta. Si necesitamos una colección de preguntas, nuestro cuestionario sería una lista que está hecha de listas como la anterior. Con lo cual tenemos listas anidadas. La pregunta ya tiene una lista anidada con las respuestas posibles y el cuestionario a su vez sería una lista de preguntas. La interfaz, como siempre, es sencilla porque lo que nos interesa es demostrar las interacciones y el diseño de la lógica mediante bloques, de modo que en nuestro caso simplemente tendremos un textbox para el enunciado, después un list view en el que vamos a
colocar las tres opciones. Tendremos unos botones que nos permiten movernos de una pregunta a la siguiente o a la anterior, y en cualquier momento podremos consultar nuestra puntuación pulsando el botón Ver mi puntuación. El componente ListView es adecuado en este caso porque tiene una propiedad Elements a la que se le puede asignar directamente una lista. De esa forma, la lista de opciones, de respuestas posibles, le podremos asignar directamente el componente de respuestas que teníamos aquí almacenado en nuestra batería de preguntas. El funcionamiento más o menos es como aparece aquí. Tendremos una variable global lista respuestas que empezará estando vacía, en la que iremos añadiendo los índices de las respuestas que vaya dando el usuario. Tenemos una variable global índice pregunta que nos dice en cada momento cuál es la pregunta de nuestra batería de preguntas que está activa. De modo que los botones anterior y siguiente lo que hacen es modificar el valor de este índice. La lógica de estos botones permite que cuando se llegue al final se vuelva a empezar y al revés, cuando se llegue al principio se vaya al final, de forma que se recorren cíclicamente. Tenemos también una variable global lista preguntas que corresponde con la estructura que acabamos de ver anteriormente, donde está la lista de cada una de las preguntas con sus respectivos campos. Cada vez que elijamos una opción en la lista, almacenaremos la respuesta correspondiente. Y por último, el botón Ver puntuación contabilizará las respuestas correctas hasta ese momento. Veámoslo sobre la aplicación. En esta primera parte, en estos bloques, vemos las tres variables globales de las que hablábamos: el índice de pregunta, que empieza siendo 1, la lista de preguntas, que veíamos en la transparencia, y la lista de respuestas, que empieza siendo vacía. Lo primero que ocurre cuando arranca la aplicación es que se introduce en esta lista de respuestas un 0 por cada una de las preguntas, de modo que si hay dos preguntas, la lista de respuestas se convertirá en una lista con dos ceros, uno por cada una. Justo después se carga la primera pregunta mediante un procedimiento. El procedimiento de carga de preguntas es el que vemos aquí. Y en este procedimiento, para evitar tener que estar accediendo de forma anidada a cada pregunta dentro de la lista de preguntas, creamos una variable local, pregunta, en la que cargamos el elemento que corresponde con el índice actual. De ese modo, dentro de este bloque, estos tres elementos pueden utilizar esta variable pregunta como un elemento individual, sin tener que preocuparse por los otros elementos. Aquí hay tres asignaciones que corresponden al enunciado, que sería lo que vemos aquí arriba, el índice, estos dos puntos, y luego el primer elemento de la pregunta, que como vemos aquí es el enunciado. El segundo elemento sería los valores de las posibles respuestas, que son estos tres. Y por último el índice de la respuesta marcada, en el caso de que ya hubiéramos respondido. Como veis, corresponde al primer elemento el enunciado, el tercero las opciones. Tenemos también los bloques que controlan las acciones de los botones siguiente y anterior. Los botones siguiente y anterior permiten, como hemos dicho, que pase cíclicamente desde el final al principio y viceversa. En el botón siguiente, como vemos, se incrementa el índice, en el botón anterior, como vemos, se decrementa. Y este if es el que controla que no nos salgamos de rango y empecemos desde el otro lado. Al llegar al final empieza desde el principio y viceversa el anterior. En los dos casos, después de actualizar el índice, se carga la pregunta activa. La carga de la pregunta ya la hemos visto, es el procedimiento que acabamos de ver. Y lo que nos falta, lo más importante, es la selección de la respuesta. Esto ocurre en el evento after picking, que es cuando pulsamos una de las opciones de la lista. En este caso, la respuesta correcta sería BART. Lo que ocurre aquí es que guardamos en la lista de respuestas, guardamos el índice de la pregunta activa, de modo que el índice seleccionado en este caso, que sería el 2, quedaría almacenado en la posición 1, que es el índice actual de pregunta. Si pasamos a la siguiente pregunta y elegimos una respuesta falsa, por ejemplo
la primera, esto haría que ahora, en este momento, en la lista de respuestas, tuviéramos un 2 y un 1. En cualquier momento yo puedo pulsar el botón ver mi puntuación y me diría cuántas preguntas he acertado. El cálculo de las, bueno, como hemos visto son notificación, el cálculo de la puntuación se hace en otro procedimiento, que es el que vemos aquí, que mediante una variable resultado, una variable local resultado, inicializada en principio a 0, va recorriendo la lista de preguntas y compara nuestra respuesta con el valor de la solución que está almacenado en la lista de preguntas. Un poco complejo porque, claro, esto es, tenemos que acceder al valor anidado dentro de la lista de preguntas, pero en cualquier caso, si la comparación fuera correcta, o sea, si los dos valores fueran iguales, lo que haríamos sería incrementar el valor del resultado. Y por último aquí devolvemos ese valor. El procedimiento, bueno, en el bloque anterior que veíamos aquí, llama a este procedimiento, calcular puntuación, y lo presentaría como hemos visto en la notificación.